Bienvenidos a esta lección sobre conversiones unidimensionales. Vamos entonces a estudiar cómo convertir unidades de medida de una misma magnitud física. Empecemos definiendo las unidades de medida como aquellas que nos permiten definir la cantidad de determinada magnitud física que tenemos. Algunas magnitudes físicas pueden ser la longitud, la masa, el tiempo, la velocidad y la densidad. Ejemplos de estas magnitudes físicas pueden ser, en el caso de la longitud, 26 metros, para la masa, 50 kilogramos, para el tiempo, 60 segundos, para la velocidad, 25 kilómetros por hora y la densidad, 16 gramos por litro. Todas estas palabras que aparecen a la par de los números son a lo que nosotros llamamos unidades de medida. Una misma magnitud física se puede medir en diferentes unidades de medida. Por ejemplo, acá la altura de un edificio podemos medirla en metros, en centímetros o en pulgadas. Estas tres unidades de medida se refieren a la misma magnitud física, en este caso la longitud. Al tener diferentes formas de medir una magnitud física como la longitud, podemos encontrar equivalencias entre las diferentes unidades. Estas equivalencias aparecen en la bibliografía, en libros o en Internet. Por ejemplo, tenemos que una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Es importante empezar a familiarizarse con las abreviaturas porque la bibliografía las utiliza mucho. En este caso, PLG se refiere a pulgadas y CM se refiere a centímetros. Estas equivalencias podemos escribirlas como fracciones poniendo cada uno de los datos que definen la igualdad en el numerador y denominador. Por ejemplo, podemos poner una pulgada dividido 2.54 centímetros o podemos poner 2.54 centímetros dividido una pulgada. Estas fracciones de acá son a lo que llamamos factores de conversión y son los datos que nos permiten cambiar de una unidad a otra. Acá te dejo una tabla de conversión que puedes encontrar en cualquier libro de física o incluso en internet. Muy bien, hagamos nuestro primer ejemplo. Vamos a convertir pulgadas a centímetros. ¿A cuántas pulgadas equivalen 26 centímetros? El dato que nos están dando son 27 centímetros, por lo tanto vamos a cambiar de centímetros a pulgadas. Buscamos en nuestra tablita y encontramos esta equivalencia muy útil, pulgadas a centímetros directamente. Muy bien, de acá sabemos que obtenemos dos factores de conversión y vamos a dejarlos acá por el momento para ver cuál es el que nos va a servir. Nuestro dato inicial son 27 centímetros. Como nuestros factores de conversión son fracciones, es importante poder escribir estos 27 centímetros como una fracción agregando el denominador implícito 1. Agregamos 1 porque 27 dividido 1 no cambia el valor. Entonces, esto no cambia nuestro dato inicial. Vamos a multiplicarlo entonces por un factor de conversión, pero tenemos dos. ¿Cuál escogemos? Nos damos cuenta que nuestro dato inicial tiene centímetros en el numerador, entonces necesitamos un factor de conversión que tenga centímetros en el lado opuesto, es decir, centímetros en el denominador. Sería este factor de acá. Este es el que vamos a utilizar. Lo agregamos multiplicando. ¿Por qué lo agregamos multiplicando? Porque ahora, ya que aparecen centímetros en el numerador y denominador, podemos eliminar estos centímetros con estos de acá y nos queda solamente pulgadas. Recordando que fracciones multiplicamos numerador por numerador, tenemos 27 por 1 y denominador por denominador, 1 por 2.54, resolviendo esta fracción obtenemos 10.63. ¿Con qué unidades? Pues las únicas que nos quedaron sin eliminar, que serían pulgadas. Veamos otro ejemplo utilizando múltiples factores de conversión. ¿A cuántas horas, a cuántos segundos equivalen 2.5 horas? Muy bien, entonces encontramos en nuestras tablitas estas dos equivalencias. Muy importante que no tenemos una equivalencia directa de horas a segundos, pero sí tenemos varias que nos permiten llegar de horas a minutos y luego de minutos a segundos. Entonces, de cada una de estas obtenemos dos factores de conversión y vamos a ver cuáles son los que nos van a servir. Empezamos escribiendo 2.5 horas, agregamos el denominador implícito, ya que vamos a utilizar factores de conversión, y empezamos a convertir estas horas. Necesitamos una conversión, un factor de conversión que tenga horas. Entonces, tenemos dos opciones. Ya que nuestro enunciado original tiene horas en el numerador, necesitamos un factor de conversión que tenga horas en el denominador, y sería este de acá. Lo agregamos multiplicando y ahora podemos eliminar estas horas con estas horas y nos queda solamente segundos. Nos quedan solamente, perdón, minutos. Necesitamos pasar estos minutos a segundos, entonces busquemos un factor de conversión que tenga minutos y segundos. Tenemos dos opciones. Como nuestros minutos en el procedimiento están en el numerador, necesitamos un factor de conversión que tenga minutos en el denominador. Sería este de acá. Lo agregamos multiplicando para poder eliminar estos minutos con estos minutos y nos quedan solamente segundos.
multiplicamos todos los numeradores y todos los denominadores para obtener que el resultado es igual a 9000. ¿Con qué unidades? Pues las únicas que no se eliminaron, que en este caso serían segundos. 2.5 horas es igual a 9000 segundos. Muy bien, ahora estudiemos un ejemplo que necesitemos utilizar múltiples factores de conversión con una medida que tenga varias unidades de medida. Entonces acá tenemos 42 millas por hora y queremos saber a cuánto equivale eso en metros por segundo. Millas por hora se puede abreviar como mph o mi diagonal h. 42 millas por hora, cambiarlas a metros por segundo. Empezamos buscando en nuestras tablitas equivalencias entre millas y metros. Obtenemos estas dos, buscamos otras equivalencias para cambiar de horas a segundos y obtenemos estas dos. Muy bien, ahora escribamos nuestra información inicial, 42 millas por hora. Ahora escribamos estas 42 millas por hora como una fracción e iniciamos escribiendo la diagonal como una fracción y luego agregando el 42 como nuestro numerador. Recordando que 42 tiene un denominador implícito de 1, podemos agregarlo a la par de la h de horas. Ya teniendo nuestra información inicial como una fracción, empezamos a buscar factores de conversión que nos lleven a las unidades que necesitamos. Empecemos convirtiendo las millas. Una equivalencia que tenga millas, en este caso sería esta de acá, que nos lleva a kilómetros. Como nuestras millas aparecen en el numerador, necesitamos un factor de conversión que tenga millas en el denominador y sería este de acá. Eliminamos millas con millas y obtenemos kilómetros. Perfecto, ahora busquemos una equivalencia que tenga kilómetros y utilizamos esta de acá. Como nuestros kilómetros ahora aparecen en el numerador, necesitamos un factor de conversión que tenga kilómetros en el denominador para eliminar estos kilómetros con estos kilómetros y ahora nos quedan solamente metros, como nos lo pide nuestro ejercicio. Ahora vamos a cambiar estas horas a segundos, pero entonces utilicemos una equivalencia que tenga horas. Utilizamos esta de acá, agregamos nuestro factor de conversión. Es muy importante notar que ahora las horas en nuestro enunciado original aparecen en el denominador, entonces necesitamos un factor de conversión que tenga horas en el numerador. Entonces sería este de acá para eliminar estas horas con estas horas de acá. Y nos quedan solamente minutos. Ahora utilicemos una equivalencia que tenga minutos. Utilizamos esta de acá como minutos. Ahora aparecen en el denominador. Necesitamos que los minutos en nuestro factor de conversión aparezcan en el numerador para poder eliminar estos minutos con estos minutos y así solamente obtener segundos. Multiplicamos todos los numeradores y todos los denominadores para obtener un resultado de que esto es aproximadamente igual a 18.77. ¿Con qué unidades? Bueno, lo que nos quedó en el numerador fueron metros y lo que nos quedó en el denominador fueron segundos. 18.77 metros por segundo es igual a 42 millas por hora.